Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estábamos hablando del contexto histórico de los ejes del desenvolvimiento. Hablemos de la segunda crisis. La segunda mitad de la década del 50 y la década del 60. El disparador debemos buscarlo en su carácter ideológico, cultural y político. En el cambio político se da una política bipolar de Estados Unidos y la URSS. Todas las confrontaciones en los territorios se daban con mucha violencia. Dentro de los hechos se ubican la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, los avances de Corea. A nivel ideológico-social, el Mayo francés, la era espacial, el surgimiento de los movimientos feministas, etc. Y termina el periodo de colonización. Surgen nuevos países que ya son entidades aislables para el estudio antropológico, sino nuevas sociedades complejas similares a sus antiguas colonias, pero la vinculación ya no tiene que ver con el colonialismo, sino que es asimilable a la política imperialista del mundo moderado del siglo XX. El abordaje y la construcción del otro cultural toman el abordaje del marxismo. Los conceptos fundamentales de este tiempo fueron estructura y superestructura, relación sujeto. Los sujetos sociales pasaron a ser pensados como clase y como vehículo de la cultura o estructura social. La reflexión y análisis de los procesos de contacto, la categoría central, y el análisis de este periodo es la dominación y la forma de poder en la que se manifiesta. En cuanto a la tercera crisis, diremos que en el marco general que caracterizará a este periodo serán las crisis de los sistemas socialistas y el cambio hacia forma, la capitalista. Fortalecimiento de la hegemonía y dominación de los países capitalistas centrales sin propuestas críticas alternativas a nivel global. No emergen sujetos, conceptos ni nuevos problemas que retoman en gran medida el programa antropológico de los años 130, la recuperación del relativismo. Se desarrolla la teoría de la práctica, con conceptos claves como progreso, duración, estrategias, reproducción, transacciones, relaciones, de hegemonía, subalteridad. La cultura es entendida como estructuraciones provisorias constituidas a través de las prácticas sociales asimétricas. Es un proceso de transacción constante. Se desarrolla también la teoría del discurso, dominan conceptos como textualidad, descentramiento, conciencia fragmentada, contingencia, desconstrucción, desfamiliarización, discurso, etc. Es una consideración del mundo como no homogéneo. Critica a la edificación del método antropológico. En ambos casos se hace referencia a lo macrosocial, a la estructura micro-macro, al uso de la historia como proceso, no como estructura, al uso de la historia, pero sí como estructura. La preocupación central está en la preocupación por la diferencia ante un mundo que se homogeneiza. Un último factor a tener en cuenta es la crisis socioeconómica que afectaba a los países del tercer mundo. Hablemos de teoría evolucionista. Su categoría medular de trabajo es la diferencia. Busca la construcción de la otreridad cultural por la diferencia. Tres interrogantes en torno a los cuales el trabajo antropológico desarrollará esta perspectiva. Las últimas dos no permitían dar cuenta de la primera. 1. ¿Por qué las sociedades humanas difieren entre sí? ¿Qué es el hombre? ¿Y cuál es su origen? Respecto al origen del hombre, la ciencia había dado respuesta de lo humano desde lo biológico, de la mano de Darwin, que había ubicado el origen del hombre en el desarrollo o evolución general de los organismos vivos en un proceso de diferenciación y selección natural. La evolución era una explicación científica que construía en parte de las transformaciones operadas en el seno de la naturaleza. La evolución había sido parte de la variación genética y selección natural hasta alcanzar su forma anatómica actual. Lo que antes lo diferencia de otros seres, lo esencial, fue identificada como alma o espíritu y ahora como su capacidad de generar cultura. Capacidad que le permite trascender al mundo anatural y lo constituye en una particularidad desafiante al resto de la naturaleza, una completa substramum animal. En algún momento de su evolución parece que por algún tipo de mutación genética o biológica el hombre adquirió su capacidad particular que le permitió adecuarse a su entorno natural y evolucionar, casi exclusivamente por su capacidad cultural.
Taylor y Morgan, representantes del paradigma evolucionista, consideraron la naturaleza y la cultura como constitutivas de la especie humana, relación de continuidad no conflictiva y como parte de un mismo proceso. La cultura, definida como un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en tantos miembros de una sociedad. El hombre recibe su humanidad por herencia biológica, características innatas. El orden cultural adquiere su condición humana por aprendizaje, características adquiridas. La evolución se graficó en un esquema que científicamente permitió ordenar la realidad empírica de semejanzas y diferencias entre culturas. Este patrón evolutivo de la humanidad estará constituido por 3 estados por los que pasó la evolución humana y son los siguientes: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Las semejanzas encontradas encontraron su base en la unidad psicobiológica de nuestra especie. Los aspectos uniformes son explicados por la igualdad en la naturaleza física del hombre, pero también en la igualdad en las condiciones de vida y en su origen común como especie. Las diferencias entre culturas serán entendidas en términos de grado de acumulación cultural y representarán la medida del progreso que remite al nivel de acopio y generación de cultura. Encadenamiento de grados inferiores, menos cultura, y grados superiores, más cultura. Los grados inferiores son antecedentes de los grados superiores. La forma evolucionista de explicar la existencia de semejanzas y diferencias considera al otro cultural como contemporáneo y espacialmente diferenciado del occidente europeo, lejanía espacial y temporal, la huella del pasado, y la aplicación del método científico con la búsqueda de leyes generales y universales. En cuanto a los aspectos materiales y no materiales, hemos de decir que para explicar la evolución de la cultura humana debemos diferenciar 2 aspectos materiales de los no materiales. Los aspectos materiales, estos asociados a la subsistencia, a los inventos y descubrimientos, un desarrollo progresivo de avance y acopio. A mayor evolución nos encontramos con mayor eficacia en la satisfacción de necesidades. Pueden ser, por ejemplo, la caza o la cría de animales. En cuanto a los aspectos no materiales, estos se encuentran en el germen desde el inicio de la evolución y forman parte de un desorden que está presente desde el inicio pero que evoluciona. Implica pasar de la confusión a la diferenciación, la especialización y el orden de la civilización. Y del método del trabajo del evolucionismo, diremos que éste se concentró en la reconstrucción de la historia de la evolución humana y la clasificación de los distintos grados por los cuales se había pasado. Categorización minuciosa de los elementos y el orden en que estos se habían presentado a lo largo de la historia. El método de trabajo fue la comparación, y esto permitió establecer relaciones y ubicarlas temporalmente. El antropólogo se desplazó temporalmente del presente de su civilización hacia los tiempos del principio de la especie. Esto quiere decir que el método también es retrospectivo. Cuando no se tenían todos los elementos necesarios, se recurría a la deducción especulativa. Y esto permitió que si no llegaba a la mano del científico objetos o relatos para complementar su tarea, en particular en los aspectos no materiales, era posible deducirlos. Y fue viable, ya que si todo tiene una causa, y esta expresa grado anterior, la deducción permitía reconstruir el escalón del que no se contaba con información necesaria. El trabajo antropológico de la época significó un viaje en el tiempo a la otredad, desde el nosotros social y cultural del antropólogo hacia el pasado, pero conservando ese y nosotros como parámetros de medida para clasificar al otro. Hablemos de el otro como diferente. ¿Quién es diferente a quién? Los otros culturales espacialmente diferentes al occidente antropológico, diferentes en los grados de devolución alcanzados por estas sociedades centrales. Se ve a Estados Unidos y países europeos como la evolución lograda, dotada de todos los atributos que el hombre podía alcanzar,
Por ende, este mecanismo implicó despojarse de las atribuciones culturales alcanzadas con ausencia de los atributos culturales del con al sin. Los otros, culturales, también diferían entre sí y este se explica por logros alcanzados en la evolución, mayor o menor presencia de los atributos de la civilización. Destacamos el funcionalismo. El representante de este paradigma, que era Malinowski. Su trabajo de campo implicó su experiencia personal, en particular por su trabajo con los troviandeses. El método utilizado fue la observación participante o método etnográfico, el cual implica un desplazamiento físico del investigador a su objeto de estudio, y este permitió la forma nosotros, otros. La pregunta de ¿qué es el hombre? Era respondida por el autor apelando a la animalidad humana. La especie como tal tiene necesidades biológicamente determinadas, es un ser más de la naturaleza y su particularidad es que el hombre no cuenta con los recursos naturales para su satisfacción. Él está dotado de impulsos y necesidades que no cuenta con ese repertorio para su consecución y es necesaria la creación de un ambiente artificial donde su vida se haga posible. Surge la cultura. El comportamiento animal del hombre es anterior al comportamiento cultural e inventa recursos y ejerce acciones instrumentales para la consecución de impulsos orgánicos. Instrumento, satisfacción. A partir del éxito alcanzado implica la formación de hábitos a nivel individual y como son individuales no puede construir costumbres, ya que con costumbres nos referimos a actividades que suponen organización estable y permanente del conjunto. La cultura, entendida como espacio artificial único para la certificación de las necesidades biológicas, es considerada como una realidad en la que se integran bienes y utensilios, normas, creencias y costumbres. Son tres realidades llamadas aparato material, aparato humano y aparato espiritual. Una vez que se tiene la cultura, es necesaria la determinación de lo cultural. Para comprender esto, Malinowski establece los conceptos de función e institución. La función alude a la satisfacción de necesidades por medio de actividades cooperativas de los humanos. De esta manera, los individuos para el cumplimiento de la función deben cooperar entre sí para alcanzar sus propósitos. El principio de organización de esta cooperación es la base del concepto de institución. Y esta es la unidad mínima de organización cultural donde los hombres se relacionan entre sí y con el ambiente y se constituye en la mirada funcionalista como en la unidad mínima y concreta de la realidad cultural, donde se expresa la asociación indisoluble de los tres aparatos. Para este autor, la cultura también debe reproducirse, administrarse y conservarse. Las necesidades de la cultura dependen del cumplimiento de la función de las instituciones. Esto supone una incrustación, una conexión orgánica de los elementos. Cada uno adquiere su funcionalidad y su sentido. El funcionalismo afirma que la complejidad es un atributo de toda la realidad cultural, ya que implica todo un conjunto complejo de integración donde cada elemento incrustado adquiere su sentido. De este modo, la mirada funcionalista plantea la teoría de las necesidades, que parten del sujeto y se extienden a la realidad cultural. Se distinguen dos categorías de necesidades o imperativos de la cultura: los instrumentales y las funciones integrativas. Los instrumentales, estos son los medios para la satisfacción de finalidades. Las funciones interactivas satisfacen la necesidad de este todo de integrar al individuo a la cultura como un todo. Y a diferencia de la mirada evolucionista, Malinowski explica la realidad cultural a partir de fundamentar las similitudes y diferencias entre culturas a partir de otras bases conceptuales. Las necesidades le permitieron hablar de la universalidad de funciones y principio de organización institucional. Otra diferencia es que la evolucionista habla de una sola cultura y la funcionalista de multiplicidad y variedad de formas institucionales como respuesta a las necesidades humanas universales.
Y en cuanto a la necesidad como categoría en la construcción del otro cultural, diremos que el evolucionismo construyó cognitivamente al otro cultural con sus articuladores sin y con. Ahora se toman esos articuladores, pero partiendo de la afirmación de que el mundo ajeno, el antropólogo, era un mundo con complejidad, con política, con arte, economía, organización, con historia y racionalidad, lo que explica la no existencia de una sola cultura humana, sino la abundancia de realidades culturales. En términos metodológicos, el desplazamiento es espacial hacia el mundo del otro. La captación es posible con la permanencia prolongada del antropólogo ahí, porque no se tratará del registro de elementos inconexos, sino en la percepción profunda de su lógica particular. Esa expresión única que acuerden de irracional y en que se manifiestan esos universales.